Punto número 1. Proyecto de acuerdo en repudio al laudo arbitral de París de 1899. Esto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al profesor diputado Germán Escarrá. Honorable y apreciado presidente de la Asamblea Nacional, distinguidas vicepresidentas, personal administrativo y de secretaría, honorables diputadas y diputados de este Parlamento venezolano. En primer lugar, diputado Molina, mi amigo, manifestar, aunque públicamente, mi solidaridad militante y ponerme de acuerdo con usted para algunas iniciativas que ya habíamos tomado. Y a la vez reconocer las sinceras, profundas, honestas y muy humanas palabras de nuestro presidente de la Asamblea Nacional. Tomando lo que él dijo, debo comenzar por afirmar que estoy cumpliendo un deber. Y es el deber de honrar y defender la patria, tal como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el título relativo a los deberes. Nos toca tratar, aunque brevemente, un tema extremadamente delicado para el país, muy particular en lo que respecta a la situación actual y que nos obliga en esta síntesis a hacer un esfuerzo, sobre todo de comprensión de la situación. Le he dicho a algunos amigos periodistas que difiero de ellos cuando dicen que en sus encuestas no aparece el tema del Esequibo. Suelo manifestarles que allá hay un sentimiento subyacente y que ese sentimiento se expresará en el momento en que la providencia y las circunstancias históricas así lo señalen. Mi labor en este momento es de orden pedagógico. Por eso les pido disculpas y con la venia de ustedes voy a leer 2 párrafos para no consumir el tiempo solo en la lectura de estos documentos. Esta es una nota inglesa dirigida al gobierno norteamericano y dice al final: al norte de la América del Sur existe un llamado país, Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas autoridades no pueden siquiera considerarse como sujetos de derecho internacional. Más adelante en esa nota dice: las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela se prevén fáciles y simples de desarrollar, dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra. Su costo se estima no será superior a la cantidad de 20.000 libras esterlinas, que entonces sería dividido en partes iguales entre nuestros gobiernos. En la segunda nota solo leo un párrafo, el párrafo final. En esta segunda nota, también dirigida al presidente de los Estados Unidos, se dice: si lo que hace vacilar al gobierno americano para dar una respuesta favorable a nuestra propuesta es el costo de tal operación
y la participación militar, repite, en la ocupación total de Venezuela, el gobierno inglés le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí solo la acción militar requerida, si parte de ello cuenta con la aquiescencia del gobierno norteamericano, perdón, americano dice aquí. Le manifiesta además que está dispuesto a cumplir con los términos del reparto territorial propuesto, haciendo la debida entrega del territorio una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado su tarea de ocupación y previa la entrega de 10.000 libras esterlinas para sufragar la mitad de los gastos militares propuestos. Esta carta de la ignominia, como otras cartas, como otros documentos, me he propuesto reunirlos y lo he llamado así, notas de la ignominia contra Venezuela. Demuestran lo grave de aparecer divididos frente a un problema de esta magnitud, donde un costado de la patria nos fue arrebatado casi 160.000 kilómetros cuadrados y hoy se constituye en un escenario de donde sale el petróleo nuestro, de donde sale el gas nuestro, de donde sale el oro nuestro y donde se pretende vulnerar en términos verdaderamente insolentes e inmorales, como lo hizo el subsecretario de Estado hace días al decir que el laudo de París había definido el territorio de Venezuela y que debíamos someternos a la posición de la Corte Internacional de Justicia. Quien les habla no mueve campanillas de incienso ante las puertas de la Corte Internacional de Justicia. Por el contrario, apoyamos la posición táctica en algunos aspectos estratégicos de prudencia operativa del jefe de Estado, de la vicepresidenta de la República y del equipo de agentes y coagentes que están trabajando este tema desde hace mucho tiempo. Pero hemos llegado al punto axial, al punto culminante. Las demás generaciones pudieron darse el lujo de dejar pasar 4 décadas sin que se hablara del tema. Las demás generaciones pudieron decir, bueno, eso se decidirá en el futuro. Nosotros, los venezolanos de hoy, las venezolanas de hoy, seremos testigos entonces o de un acto trágico sobre la República o de actos gloriosos en defensa de nuestra soberanía y de nuestros derechos fundamentales. La opción está allí. Hay solo 2 caminos: o el camino de la anarquía que acabo de leer, o el camino de la división, o el camino de la unidad nacional para defender la patria, que es a lo que yo me quiero referir. En el orden jurídico, si esta fuera una exposición jurídica, sería muy sencilla. Se produce un laudo como producto del Tratado de Washington. El laudo no está motivado. Un acto jurídico sin motivación. No hay traslado in locus para conocer el área geográfica. No está representada Venezuela. Se aplica la doctrina francesa del excès de pouvoir, el exceso de poder y la extralimitación de funciones, porque tomaron decisiones para las que no estaban autorizados
jurídicamente. Sustituyeron conceptos, le dieron la espalda al sagrado principio del utis possidetis iuris. De tal manera que para nosotros, para cualquier jurista de mediana formación, para cualquier ciudadano más o menos informado, sabe que ese laudo de París, además de inmoral, ilegal, nulo e írrito, no tiene ningún valor en relación al territorio venezolano. Y eso es lo que hizo que se redactara de manera distinta el artículo 10, parte infine, de la Constitución vigente de la República. No aceptamos como definiciones territoriales aquellos laudos o tratados que estén viciados de nulidad. Y este es un tratado nulo, pero además con un hecho adicional. El Acuerdo de Ginebra o Tratado de Ginebra separa la controversia o interpretación sobre ese laudo y obliga a las partes, que no es solo Guyana, es Inglaterra, también obliga a las partes a tener que resolver el tema en el marco del derecho internacional y de manera directa y a través del diálogo. No obstante ello, el secretario general Guterres de las Naciones Unidas, por supuesto preavisado por el secretario general Ban Ki-moon, decide él que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción y competencia para obligar a Venezuela a asistir a la Corte y a debatir sobre el tema. En el derecho internacional público, no el nuevo, con Ferdinand Rousseau, todas las escuelas modernas, desde Hugo Grozio, está el concepto de justicia en los procedimientos internacionales y en los tratados. Y si usted va a debatir un tema territorial tan delicado, entonces el único camino es la cláusula compromisoria. Es decir, Venezuela con Guyana tienen que solicitar la intervención de la Corte Internacional de Justicia, lo que jamás ha hecho Venezuela. Por el contrario, siempre ha dicho la doctrina de Estado es el utis possidetis iuris, es el Acuerdo de Ginebra y nosotros no vamos a la Corte Internacional de Justicia o a una solución judicial. En este momento el gobierno, dirigido probablemente por uno de los hombres que más conoce el tema, son 6 años y tanto al lado del presidente Chávez. Eso es algo así como postdoctorado, como PhD en materia de relaciones internacionales, además del aporte y del conocimiento personal. Es el único presidente que vino aquí a esta asamblea a exponer el tema en 2015. Es el único presidente que ha sido con fuerza del diálogo y de la idea de la paz el que se ha movido para abrir caminos que ahora, en la circunstancia actual que vive Venezuela, algunos rechazan la idea del diálogo y de la paz, porque hay empresas de todo orden, la ExxonMobil, la Chevron, entre otras, empresas fundamentales que están ahí explotando nuestro petróleo. Ante eso, el gobierno decide presentar objeciones preliminares. Los que estudian el tema saben que usted no tiene que ser parte procesal para presentar objeciones preliminares. Una vez que se decidan, el gobierno tomará las decisiones que considere necesarias para seguir el cauce procesal que corresponda. Yo no me lo traje, pero tengo
el expediente de la mayoría de los jueces. Una viene del Departamento de Estado, otra es asesora, fue asesora de Guyana, otra fue asesor o es asesor o fue de las empresas que están explotando allí. De tal manera que producida en los próximos días o quizás meses, nosotros ya tendremos con claridad, con firmeza y con sentido de defensa del territorio la posición de Estado, que solo corresponde al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y en quien hemos pedido en este momento tan crucial y difícil que se manifieste nuestra expresa e inequívoco reconocimiento a la labor que viene haciendo de manejar el diálogo y de a la vez defender el territorio nacional. En el orden jurídico, nuestro equipo, 64 rectores, 64 rectores que constituyen el gabinete académico, tiene elaborado 100 títulos de defensa de Venezuela. Ese mismo equipo que tenemos en esa comisión de los 64, no sé si más rectores, 64 rectores tienen el glosario de términos definitivo. Ese mismo equipo coadyuva, trabaja al lado del equipo a su vez nacional e internacional que viene desarrollando la defensa de nuestro territorio coordinado por esa acertada, sabia, valiente mujer que es Delcy Rodríguez Gómez, pero también con las orientaciones fundamentales del jefe de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Hubiera sido interesante leer por lo menos 2 de las cartas del presidente Maduro al secretario Guterres, quien no tenía competencia para hacer lo que hizo. Además, en teoría jurídica, es un hecho extraño que un órgano del Ejecutivo, en este caso internacional, administrativo, le diga a una corte, a la Corte Internacional de Justicia, si usted tiene competencia por encima de su estatuto y por encima de las leyes que rigen al orden internacional. Frente a eso y frente a los miles de problemas que hay en el país, gracias a Dios, yo soy creyente y perdonen que lo diga así, gracias a Dios tenemos un gran presidente que con equilibrio, con firmeza, con serenidad, no descuida ni un momento las circunstancias históricas y políticas y de carácter geopolítico que rodean este tema. Yo tengo que decirle finalmente, honorable presidente de la Asamblea Nacional, yo tengo que decir, y perdonen que repita lugares comunes de las clases de pregrado, pero necesito decirlo. No es lo mismo república que Estado. No es lo mismo Estado que nación. Y no es lo mismo nación que patria. La república es el conjunto ordenado de las instituciones políticas que fundamentan lo que llaman régimen, a un sistema político. El Estado es la ordenación jurídica de la nación. La nación es un concepto sociológico y se expresa fundamentalmente en la idea a veces de sentimiento, de una axiología, de unos valores, de unos principios. Pero la patria, ay, la patria es mucho más que eso. Es mucho más que un Estado, que una república, que una nación. La patria es el dolor de Bolívar. La patria es el dolor de todos nosotros. La patria fueron las últimas palabras del comandante Chávez. Tenemos patria. Lo dijo una y otra vez. Y eso es lo que tenemos
que defender. Nosotros vamos a defender la patria, fundamentalmente. Nosotros, ojalá los norteamericanos y su gobierno, ojalá Guyana, ojalá Inglaterra y su monarquía no se equivoquen con el pueblo de Venezuela. Aquí todos ya tenemos tomada una decisión. Ni en las manos del presidente de la República se va a perder el Esequibo, ni en las manos de este Parlamento, ni en las manos de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni en las manos del heroico pueblo de Venezuela hay posibilidad alguna. Al leer esto, arde el alma. Que nos hayan en algún momento de la historia tratado así, de esta forma. Un minuto, diputado. Gracias, honorable presidente. Que nos hayan tratado como acabo de leer. Es verdad que estábamos divididos. Es verdad que estábamos exhaustos financiera y económicamente. Había terminado la guerra larga y no estaba al mando un presidente caracterizado por la heroicidad y la valentía. Más bien echó a correr cuando el general Castro dijo allá en Cúcuta que con 70 hombres bajaba a Caracas a tomar el poder. Pues hoy día tenemos un presidente valiente. Hoy día tenemos un parlamento de valientes. Hoy día tenemos titulares de instituciones valientes y hoy día tenemos un pueblo que no está dispuesto a entregar el territorio nacional. Esta carta de la infamia y de la ignominia no se podrá repetir más nunca. Yo conozco, la vida me ha permitido conocer muy de cerca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ahora me refiero a ellos y termino. Esto de que se ocupa el territorio de manera simple, probablemente, no lo sé, pudo haber sido en ese pasado de ignominia, pero jamás con la sagrada Fuerza Armada Nacional Bolivariana que protege, vigila, defiende y además tutela toda nuestra soberanía nacional. Para ellos mi recuerdo y mi evocación en esta intervención, como la hago con el pueblo de Venezuela, con nuestro parlamento y con nuestro presidente. Yo debo terminar diciéndoles, el Esequibo es nuestro. No hay ninguna duda, es nuestro. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Dejamos el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Mi palabra de pésame a Tejerías, a sus habitantes, a quienes perdieron amigos, familiares. Me uno al duelo de este Parlamento y al duelo de toda Venezuela por esa tragedia tan fea y tan triste que la naturaleza le tocó en nuestra tierra y en esa tierra de Aragua. ¿Por qué el Esequibo es nuestro?
Es una cosa que venimos diciendo que el Esequibo es nuestro, pero el porqué del mismo. En 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela con Carlos III. Me encanta que Juan Romero asienta. Y desde ese momento, el territorio comprendido para la Capitanía General de Venezuela, el margen, su límite, es el río norte del Esequibo, es la costa del río norte del Esequibo. Por eso es que ese territorio es nuestro, desde ese día hasta hoy. No hay otra forma. En 1786, que se hace el primer mapa de Venezuela, se indica que el río Esequibo es el límite oriental de la Capitanía General de Venezuela. En 1803, Francisco de Miranda publica el mapa geográfico de América Meridional bajo el patrocinio británico y aparece el Esequibo como parte y límite de la Capitanía General de Venezuela, como se puede evidenciar en este mapa mandado a hacer en ese tiempo por Francisco de Miranda. Simón Bolívar, tiempos de la libertad de Venezuela para Carabobo, llama a los habitantes del Esequibo para que se unan a la batalla, porque ellos eran venezolanos y que los que no participaran los conminó a que abandonaran el territorio venezolano, el territorio de Venezuela, que era el territorio de la Capitanía General. Por eso es que Venezuela, ese territorio es nuestro. Entonces hemos hablado del laudo, hemos hablado del acuerdo de Ginebra, hemos hablado de todo, pero yo quería hoy, señor presidente, señores diputados, hacer referencia a por qué nosotros llamamos el Esequibo un territorio venezolano, que nosotros no estamos dispuestos a dejarlo perder mansamente. No solo el astro rey nace en el Esequibo, es que nacen los venezolanos allí, nace nuestro territorio, nace nuestra minería, nace lo que se llamaba los minerales líquidos y los minerales sólidos, esos nacen en el Esequibo. Y nosotros somos parte del Esequibo y no estamos dispuestos a perder el Esequibo, porque el Esequibo no es un tema de política, es un tema de integridad venezolana. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en repudio al laudo arbitral de París de 1899, considerando que el pasado 3 de octubre se cumplieron 123 años del infausto laudo arbitral de París, que en forma irrita, ilegal, violadora de los principios y normas del derecho internacional público, buscó consolidar mediante una sentencia arbitral el despojo de 159.500 kilómetros cuadrados de Venezuela, comprendiendo el territorio de la Guayana Esequiba, que constituye parte integrante de los espacios geográficos de la patria venezolana, antes de su independencia y de la transformación política asignada el 19 de abril de 1810, con fundamento en el principio iuti possidetis iuris, y que por derecho le pertenece a Venezuela, conforme a diversos títulos que a partir de la Capitanía General y su creación al oeste desde la medianera del río Esequibo, considerando que en 1962, dentro del sistema de Naciones Unidas, Venezuela fue oída por el mundo entero en su justa reclamación territorial e histórica, lo cual dio lugar a intensas negociaciones diplomáticas entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República de Venezuela, estados partes en el laudo de París de 1899, en cuyo marco se
presentaron los sólidos argumentos, motivos y evidencias que dieron lugar en 1966 a la suscripción del Acuerdo de Ginebra. Considerando que en el curso de esos 4 años de amplias discusiones entre las partes, Venezuela dio a conocer especialmente al Reino Unido sus argumentos, informaciones y evidencias que justificaron la suscripción por ambas partes del tratado, cuyo título establece claramente que su objeto es resolver la controversia sobre la frontera entre Venezuela, el Reino Unido y la ex colonia británica denominada Guayana Británica, popularmente conocido como Acuerdo de Ginebra. Considerando que entre los motivos, razones, argumentos y evidencias que se esgrimieron se expuso el carácter desigual, fraudulento e inmotivado, parcializado, inconnivente, lesivo de los más elementales principios del debido proceso y de las garantías que deben informar toda decisión judicial, incluidas las arbitrales, de modo que se dio a conocer la conducta de los implicados en este despojo territorial, el más abusivo ocurrido en toda América durante una estratagema jurídico que resultó completamente lesivo para los pilares principistas del derecho internacional público y de los derechos irrenunciables de la República Bolivariana de Venezuela a su integridad y soberanía territorial, todo lo cual dio lugar a que se suscribiera el compromiso de resolver la controversia territorial amistosamente mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966. Considerando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es un tratado que compromete por una parte a Venezuela y por la otra al Reino Unido de Gran Bretaña y a su excolonia, hoy República Cooperativa de Guyana, a resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba. Considerando que el Acuerdo de Ginebra deja taxativamente establecida la contención venezolana de que el laudo es irrito y nulo, constatación a partir de la cual preceptúa desde su propio preámbulo la obligación de realizar negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente aceptable, tal como define el espíritu, propósito y razón de este tratado, registrado en Naciones Unidas y plenamente vigente, considerando que el despojo territorial del fraude arbitral de 1899 pretende en los actuales momentos saltarse el Acuerdo de Ginebra de 1966 por la nefasta influencia e injerencia de transnacionales del emporio energético que actúan en connivencia con gobiernos de Estado hegemónicos en favor de sus propios intereses lucrativos, considerando que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y como establecen sus normas constitucionales superiores, fundamenta su patrimonio moral y valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina del libertador Simón Bolívar, y que son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Considerando que en la Corte Internacional de Justicia se le ha dado cabida en su jurisdicción para conocer, mediante una decisión sobre su competencia, que Venezuela ha rechazado, entre otras razones, por carecer de su consentimiento indispensable de una demanda unilateral de Guyana, que en desmedro de la inteligencia del Acuerdo de Ginebra que pretende le sea declarada judicialmente la validez del laudo arbitral, para de esa forma eludir su compromiso de negociar política y amistosamente un arreglo. Considerando que es justo reconocer que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha animado una política de Estado de encuentro y unidad nacional y al mismo tiempo ha adelantado mediante la diplomacia de paz la más consciente defensa internacional de los derechos soberanos de Venezuela
ante esta controversia territorial. Considerando que el Laudo de París de 1899 es la expresión del acuerdo bajo la doctrina Monroe de los Estados Unidos y de Inglaterra para excluir a Venezuela, como en efecto lo hicieron, y no permitir su debida representación, afectando la teoría del juez natural aceptada internacionalmente y la del debido proceso en los mismos términos de aceptación universal. Acuerda. Primero, reiterar que el Acuerdo de Ginebra conoció taxativamente la contención venezolana de que el laudo es nulo e irrito y ordenó resolver la controversia territorial mediante negociaciones amistosas. Segundo, fortalecer los mecanismos solutivos de esta controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante negociaciones amistosas en el marco del Acuerdo de Ginebra. Tercero, apoyar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha llevado este proceso mediante una conducción internacional y nacional adecuada, no solo a la diplomacia bolivariana de paz, sino al respeto, a la soberanía, a su intangibilidad, a la protección del territorio y los espacios geográficos y el cumplimiento de nuestra doctrina constitucional y los tratados celebrados válidamente por la República. Cuarto, rechazar los actos injerencistas de potencias extranjeras y, por el contrario, mantener inquebrantable la doctrina de respeto al derecho internacional y su apego constructivo de justicia y equidad. Y en tal sentido, se repudia y rechaza radicalmente las declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, donde afirma que el laudo arbitral de 1899 fue el tratado que definió la frontera entre Venezuela y Guyana y que el mismo debe respetarse hasta que un órgano legal competente determine lo contrario. Esta idea es un acto injerencista de publicidad internacional en relación a la contención que se lleva en el seno de la Corte Internacional de Justicia sobre este diferendo en relación a Guyana contra Venezuela. La posición de un alto funcionario de los Estados Unidos debe interpretarse como oficial y, en consecuencia, no solo debe rechazarse en el acuerdo parlamentario, sino debe instarse a las entidades y órganos competentes del Estado a pronunciarse en este sentido. Quinto, remitir un ejemplar de este documento al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sexto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 11 días del mes de octubre de 2022, año 212 de la Independencia y 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. ¿No hay un considerando más? ¿No? Con todo respeto por los jurisconsultos, consultores jurídicos, comisión de argumentos, comisiones de redacción, a mí me parece un poco un despropósito aprobar un comunicado o un acuerdo que tenga 11 considerando. Yo les pido, por favor, al consultor jurídico de nuestra Asamblea Nacional que seamos algo más concisos y efectivos en el momento de redactar este tipo de documentos que todos compartimos en todos sus aspectos y que podríamos aprobar 500 considerando sobre el derecho irrenunciable del pueblo de Venezuela y de nuestro territorio a la Guayana Esequiba, que es y será por los siglos de los siglos territorio de Venezuela, y podríamos apoyar 500 acuerdos adicionales a los 7, 8 que se están aprobando, a los 6 que se están aprobando. Pero mientras más efectivos, enérgicos, concisos seamos, más eficacia tendrá nuestra palabra.
Solamente un comentario con todo respeto a los jurisconsultos de nuestra consultoría jurídica. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, en consideración de nuestras honorables diputadas y honorables diputados, aquellos que estén de acuerdo con este proyecto presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado y les agradezco su paciencia, diputadas y diputados. Remítase no solamente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también, secretaria, entréguese un ejemplar en la Embajada del Reino de Gran Bretaña y en la Embajada de la República Cooperativa de Guyana.